Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo más de Latinoamericanas, este programa que hacemos Gabriela Rivadeneira, Estefanía Veloz y yo, Daniela Pacheco, cada miércoles. Hoy vamos a hablar de las derechas latinoamericanas y europeas, que aunque usted no lo crea, cada vez se parecen más. Y para profundizar en este tema, vamos a lo que arde. Sí. Las derechas se reorganizan, se miran entre sí, se copian y se aplauden. Desde Madrid hasta Buenos Aires, pasando por Santiago, Lima y Bogotá, asistimos a un fenómeno transnacional, la articulación de nuevas y viejas derechas que se retroalimentan en su afán de conservar privilegios, reprimir disidencias y fortalecer un orden social profundamente desigual. En Europa, partidos de ultraderecha como Vox en España o Agrupación Nacional en Francia han irrumpido con fuerza en el debate público, alimentados por el miedo al otro, al migrante, al musulmán, al pobre, al negro y, por supuesto, a las mujeres. Disfrazados de defensores de la civilización occidental, en América Latina, figuras como Milei, Evelyn Matei o Jair Bolsonaro retoman ese discurso adaptándolo a nuestras realidades con un tono más virulento. Militarismo, negacionismo histórico, odio de clase y misoginia. Y lo que tienen en común no es solo ideología, es un proyecto global de restauración conservadora, un intento por restituir bajo nuevas formas el viejo orden patriarcal, colonial y capitalista. Ahora amenazado por los avances de los feminismos, las luchas de los pueblos originarios, las disidencias sexuales, el ambientalismo popular y las nuevas demandas sociales que emergen desde abajo. No es casual que estas derechas compartan escenarios y hasta hashtags, desde la iberósfera hasta los foros internacionales de conservadurismo como el Foro de Madrid o la CEPAC. Hay una estrategia clara: recomponer la hegemonía del capital. Las derechas del siglo XXI ya no se avergüenzan de su brutalidad, es más, la reivindican. Lo que antes se ocultaba tras una capa de moderación, hoy se grita sin pudor. Bolsonaro en Brasil y Milei en Argentina no solo defienden el libre mercado y la mano dura, celebran la dictadura, insultan a las madres de Plaza de Mayo, niegan los crímenes de lesa humanidad, se burlan de las mujeres y se regodean en el odio. En Europa, Vox en España, Alternativa por Alemania y Agrupación Nacional en Francia dibujan un mapa paralelo. Se alzan como guardianes de una civilización cristiana en peligro y proponen soluciones autoritarias. Se trata de un proyecto que combina recursos financieros, tecnologías de manipulación digital, alianzas políticas internacionales y un discurso que apela a la emocionalidad, miedo, nostalgia, resentimiento. En América Latina esa narrativa toma forma en la figura del zurdo peligroso, la feminazi, el vago que vive del Estado. En Europa el enemigo es el refugiado, el musulmán, el ideólogo de género. Cambian los rostros, pero el mecanismo es el mismo: producir enemigos internos que justifiquen la violencia estructural. A esto debemos sumarle un nuevo componente clave: el anticomunismo como ideología difusa, reciclada. No importa si el adversario no es comunista, basta con que desafíe el orden establecido. Así, gobiernos como el de Claudia Sheinbaum o el de Petro son caricaturizados como amenazas extremistas, mientras que verdaderos proyectos autoritarios avanzan con impunidad. Y en ese marco, la misoginia no es una consecuencia colateral, es un eje estructural. La ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, la criminalización del feminismo, el ataque a las leyes de identidad de género y al lenguaje inclusivo no son simplemente posturas morales, son expresiones de un proyecto político que necesitaba restablecer el control sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Las derechas lo saben: si las mujeres dejamos de obedecer, el sistema tambalea. Sin embargo, si ellos se organizan en redes, en partidos, en iglesias, nosotras nos organizamos en asambleas, en libros, en escuelas, en micrófonos. Si ellos agitan el miedo, nosotras agitamos la memoria. Si ellos ofrecen odio, nosotras proponemos comunidad y futuro. Este espacio es para pensar juntas, juntes, para mapear las conexiones de las derechas, pero también las nuestras, para que el miedo no nos inmovilice, sino que alimente nuestro deseo organizativo. Porque si ellos se internacionalizan, nosotras también. Y para hablar de esto a profundidad, vamos a nuestra sección Latinas Incorregibles, como siempre con una invitada muy especial. No se vaya.
estar aquí, además porque este día coincide también con la instalación del cónclave. Vamos a ver qué pasa en el Vaticano con esta decisión, pero además no es aislado de lo que vamos a hablar, porque hablando justamente de la profundización de las derechas en América Latina y en Europa, no hay espacio que se salva y obviamente también el cónclave está atravesado por todas estas decisiones ideológicas y políticas. Pero para hablar esto, como decía Daniela Pacheco en Lo que Arde, tenemos aquí en Latinas Incorregibles a una latina incorregible, pero de pies a cabeza, y eso nos fascina encontrarnos en estos espacios con compañeras que vienen con una lucha de muchos años. Y en ese sentido decirles que con ella nos hemos encontrado, topado, participado, asistido, compartido espacios latinoamericanos e internacionales. Una de las voces imprescindibles en el análisis internacionalista, y qué honor y qué gusto estar con Alina Duarte aquí en Latinas Incorregibles. A ella la han visto seguramente en muchos espacios de comunicación, pero ahora hablar de esto. Alina, estamos realmente en una disputa cada vez más tensa. Como yo siempre digo, una de las críticas a la izquierda o a los progresismos es que mientras las derechas más se radicalizan y son ya fascistas, la izquierda más se va yendo como al centro, ¿no? Y esa disputa, pues al final pasa facturas, y eso es lo que queremos tocar y hablar contigo durante este programa. Pero particularmente, bueno, vemos unas derechas cada vez más organizadas. Las derechas se están organizando. ¿De qué hablan? ¿Qué están hablando las derechas? Pensábamos que una cosa era América Latina y otra cosa Europa. Ahora pues vemos todos los actores reunidos y actuando de la misma forma en los mismos foros, casi con las mismas de forma y fondo. Y en ese sentido, ¿qué están hablando las derechas, Alina? ¿Por qué tomar esto en el radar de la política mexicana? Bueno, Dani y Gaby, un gusto estar aquí con ustedes. Yo siempre soy feliz de compartir con otras latinoamericanas, y la verdad es que espero que estos debates sean cada vez más seguidos, más profundos, y eso, que se centren también en las discusiones públicas, porque a veces nos conocemos, nos encontramos, pero también la derecha se encuentra, nos lleva bastantes pasos, y a veces lo vemos muy lejano, especialmente en lugares en donde la izquierda electoral ha dado pasos importantes. Se baja la guardia y se cree que ganar el gobierno es ganar el poder, y no hay peor error en las últimas 2 décadas que asumir eso, que ganar electoralmente es disputar ideológicamente un proyecto económico, un proyecto político. Y ahora lo que sí nos queda claro es que ante esa crisis de la hegemonía estadounidense, lo que hemos estado viendo es cómo se reorganizan a través de instrumentos que ya tenían. Yo siempre lo digo públicamente, yo agradezco muchísimo a Donald Trump que sea tan descarado, porque ese establishment siempre se va con mucho cuidado, trata de robarse los conceptos, de robarse las narrativas, y Donald Trump y su equipo de halcones no les interesa, ¿no? Decir vamos por el petróleo de Venezuela, al carajo la democracia, la libertad. Eso ya no necesariamente lo reivindica, sino que ahora son más descaradas estas derechas que se sienten envalentonadas, como ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump. Ya lo habíamos visto, en ese momento se emergieron, se fortalecieron personajes como Bukele en El Salvador, como Jair Bolsonaro en Brasil, y ahora está pasando exactamente lo mismo. Esos resabios que habían venido operando desde hace ya varios años, nuevamente empiezan a florecer, ¿no? Claro. Estos espacios directamente, ya lo decía Dani en un inicio, la cumbre de acción, esta conferencia de acción política conservadora, ha estado gestando durante estos últimos años a esto que yo le digo el Vive Latino fascista, donde trae a los grandes headliners, ¿no? Y trae ahí en ese momento, Milei estaba antes de ser presidente en CIPAC todo el tiempo, José Antonio Kast de Chile, el hijo de Jair Bolsonaro. Pero también vemos a personajes que hay quienes todavía consideran a mujeres como Michelle Bachelet, claro, como de izquierda, pero la tienes en el Foro de Madrid haciendo parte, ¿no? Pero eso fue directamente porque viró tan a la derecha el espectro internacional, y específicamente digamos, la política progresista, al no querer tomar estas decisiones que decías, Gabriela, pues terminó abriendo paso a discusiones de centro, que sabemos que el centro no existe, y que termina directamente en la derecha. Claro. Y eso lo único que hizo fue fortalecer a estos personajes directamente de derecha, y eso pasó en todos los ámbitos. La gente, y sobre todo comunicadores que se decían de izquierda, progresistas, pues quedaron en el centro
diagonal derecha, políticos, políticas quedaron directamente en la derecha, porque ahí sí se disputó ideológicamente, económicamente el proyecto y arrastró, ¿no?, hacia ese espectro. Entonces, pues ya no es el siglo XX, recordemos al inicio del siglo XX la gran disputa en contra de los fascismos era un proyecto abiertamente comunista. Eso no existe el día de hoy. Se deslactosó y nos dejaron, siempre hablamos con compañeros, ¿no?, nos dejaron jugando en media cancha y ahora ya no hay proyectos comunistas que disputen otro orden económico, otro orden político, ideológico, y nos quedamos con progresismos que de repente es como, bueno, es que hay que ganar elecciones, ¿no? Yo siempre digo que esto del progresismo también vale la pena analizarlo y toparlo, porque digo siempre, es como que la izquierda, después de esta primera década, después de la arremetida tan brutal, porque además otra vez vivimos una época de dictaduras a través de la guerra judicial, una dictadura judicial en la región. Eso volvió a disciplinarnos. Entonces ahora nos pesa otra vez decir, sí, soy de izquierda. Ah, no, entonces ahora soy progresista. Claro. Y en el progresismo, pues entra todo el mundo. Entran izquierdas radicales, centroizquierdas, centros derechas, es decir, es un abanico que no logra entonces, por esa justamente ambigüedad, ser otra opción para las derechas. Y en eso también creo que hay mucho de moda en la región, ¿no? Y vemos a gobiernos que deberían ser de izquierda porque llegan desde tendencias, de posturas políticas, de proyectos nacionales y populares, en esa orilla del progresismo. Claro. Pues mira, es muy interesante porque yo creo que hay que matizar, ¿no?, los varios elementos que han configurado a las derechas del día de hoy, que las conocemos, que es esta disputa permanente entre el rol que tenía el imperialismo estadounidense, las oligarquías nacionales. Entonces veíamos en un principio que no había una disputa por la soberanía nacional. Se hacía lo que dijera la doctrina Monroe desde el siglo XIX y entonces venían articulando sus intereses con las oligarquías nacionales. Vinieron procesos independentistas también que dijeron, pues ya basta, no solamente del imperialismo estadounidense, el imperialismo, ese momento del colonizaje, ¿no?, etcétera. Todas esas herencias buscaron marcar una ruptura durante el siglo XIX, después con los procesos revolucionarios del siglo XX. Sin embargo, en la última etapa, ¿qué vimos? Nuevas alianzas, no solamente a través de golpes de Estado, que fue lo que marcó prácticamente el siglo XX para detener, ¿no?, las dictaduras, los golpes de Estado, para detener todos los procesos revolucionarios, y también ahí no todo es culpa de la izquierda, sino que estas derechas fueron tan atroces que acabaron de raíz con esas izquierdas, los masacraron, esas fueron las dictaduras tan violentas, y que por eso entiendo, ¿no?, que de repente digamos, es que en Chile, pues no quieren posicionarse y aún así se llama progre, claro, porque toda la izquierda comunista fue asesinada, ¿no? Fue perseguida, fue encarcelada, fue desaparecida, fue puesta en el exilio y tuvieron que empezar prácticamente de cero. Entonces, hay diferentes rupturas en este último siglo dentro del quehacer de las izquierdas y las derechas, y en esta última etapa lo que vimos fue que a raíz de la llegada del comandante Hugo Chávez en el 99 en Venezuela, empezó a reconsiderarse cuál es el rol que querían tener nuestras izquierdas, nuestras naciones, y se empezó a abrir un horizonte de posibilidades, y ahí empezó esa llamada década ganada, en donde vimos gobiernos progresistas que tú lo has dicho muchas veces, Gabriela, claro que se avanzó en un montón de cosas, ¿no? Tú lo has dicho, se sacaron a 70 millones de personas de la pobreza, claro que hubo una disminución de las desigualdades, cosa que no es nueva hoy en México, ¿no? Pero incluso las izquierdas en México hoy han mirado tan poco a veces a esos procesos en donde también hubieron programas sociales, también hubo inversión en infraestructura, también hubo tensiones entre los movimientos sociales, los partidos en el gobierno, el propio gobierno. Hay un montón de elecciones que ya se dieron y unos terminaron muy mal, otros terminaron reinventándose, nuevas constituciones, nuevos elementos, ¿no? Esto de partido movimiento no lo inventó la Cuarta Transformación. Entonces llegamos hoy a un proceso muy rico en donde las derechas también tienen esos antecedentes dictatoriales, inspiraciones en el propio Hitler que hoy no niegan, claro, en el propio Mussolini, incluso en el siglo XX ya tuvieron esas experiencias.
referencias, ¿no? Se inspiraron en las camisas negras de Mussolini y hubo en nuestro continente camisas doradas, camisas verdes, camisas de todos colores, y de ahí vienen partidos como el PAN, partidos también de derecha en Chile, en Argentina, o sea, ellos tienen su inspiración. La gran pregunta es, ante eso, la izquierda ¿en qué se inspira? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles son nuestros horizontes? Porque hoy muchas izquierdas, por miedo al comunismo, entonces, pues ya no leemos no solo a esos comunistas europeos, a Gramsci, a Lenin, a Marx, sino también no se recupera. Hoy que decías el cónclave, no estamos leyendo teología de la liberación. Claro. Ha habido grandes intérpretes de esa ideología, desde la teología, que híjole, ya quisiera yo, y en México fue cuna de esa inspiración de los grandes padres revoluciones. Ahora que dices eso, y se reunió el CEN de Morena el pasado domingo 4 de mayo, y parece que la presidenta le tuvo que hacer la plana a la cúpula de Morena. ¿Qué está pasando adentro? O sea, ¿cómo es que la presidenta, que no es la presidenta del partido, que está ocupada gobernando, le tiene que decir al partido de izquierda qué es ser de izquierda, ¿no? Le tiene que decir, no te subas a un avión privado, no te autopromociones, sal a territorio, no abandones los principios fundacionales, dedícate a hacer política como el partido de izquierda que tienes que ser. Conversábamos detrás de cámaras, no seas como el PAN. ¿Qué está pasando? ¿Qué opinas? Yo creo que la presidenta, para empezar, es un referente de todo esto que venimos hablando, ¿no? Es la herencia de las últimas batallas de izquierda en este país. La presidenta viene del movimiento estudiantil, del CEU, viene de fundar lo que fue el PRD, que fue toda una referencia. Ojeábamos unos periódicos de izquierda viejísimos de la década de los 80 y encontramos un anuncio en donde decía, te convocamos a afiliarte al naciente partido del PRD, al afiliado número 5000 le daremos un premio, ¿no? Y firmaba Claudia Sheinbaum, firmaba Rafael Barajas, firmaba un montón de gente que hoy sigue dando esa batalla, ¿no? Y ya sabemos, estuvo también acompañando la lucha migrante en Estados Unidos al estudiar en Berkeley, es decir, viene de esa izquierda. Entonces, más que también corregir la plana o no, creo que la presidenta lo tiene clarísimo. Hay que ser de izquierda y hay que sumar y hay que claro, pero también creo que del otro lado, y esto no solo es México, o sea, voltemos a ver todas las izquierdas. Yo creo que hay una charla que yo a todo el mundo le recomiendo, parte de un curso en donde también estuvo Gabriela, de internacionalismo, que organizamos en el Instituto de Formación Política de Morena. Hablábamos con Daniel Jadwe, ¿no? Y él decía, hay que dudar de todo, porque si nosotros somos una generación que creció en el neoliberalismo, ¿por qué no dudamos de nosotros mismos? ¿Cómo fuimos socializados? Y es verdad, habemos un montón de izquierdas con un montón de rasgos meritocráticos, individualistas, en donde el sentido de lo común no es común. Entonces, dará risa o coraje o ánimo, dependiendo de cómo uno lea la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, yo creo que es bien válido, ¿no? Mirar qué tipo de izquierda estamos construyendo. Es suficiente nombrarnos solo de izquierda, cuando eso viene desde la Revolución Francesa, de verdad. ¿Es suficiente hoy en el siglo XXI nombrarse de izquierda? Tenemos un piso mínimo de qué es ser de izquierda. Hoy da miedo nombrarse socialista, ¿no? Hoy da miedo nombrarse comunista. Hoy da miedo nombrarse anarcosindicalista, da miedo, que son en realidad las luchas que nos trajeron aquí. Y se deslactosaron un montón en el camino. O sea, acabamos de pasar el 1 de mayo y vemos que es una lucha que se origina en una lucha de sindicalistas, anarquistas en Estados Unidos, y Estados Unidos desde ese 1 de mayo de 1883 hizo todo lo posible por borrar esa lucha en Estados Unidos, y allá no se celebra el May Day. Son pocas las personas que solían celebrar el 1 de mayo. En cambio lo cambiaron a septiembre en Estados Unidos y Canadá para que no se sumen a esa lucha internacional de trabajadores. Entonces se ha venido borrando un montón qué es ser de izquierda, y yo creo que México es un país aún más complejo, en donde si tú le preguntas
no solo qué es ser de izquierda, sino qué es la Cuarta Transformación, qué es ser militante de Morena, qué es ser militante de este proceso hoy que se vive en México. Si tú se lo preguntas, porque yo lo he hecho, que tengo el privilegio de hacer formación por todo el país, en Estados Unidos, con las y los mexicanos en todos lados, si tú le preguntas qué es eso en Yucatán, no te van a responder ni de chiste lo mismo que en Chihuahua, no te van a responder lo mismo en Durango, no te van a responder lo mismo en Oaxaca. Hay muchas cuartas transformaciones, hay mucho entender de izquierda. Si tú le preguntas a la gente de la Cuarta Transformación que viene del movimiento social, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la APO, es decir, la 4T también es ese cúmulo, es un frente amplio que hoy existe, que unos nos diremos más a la izquierda que otros, pero a lo mejor ya estamos en estamos papando moscas, como decimos, y habrá alguien más a la izquierda de uno. Y además no se acaba solo en la vida partidista. Yo soy de esas personas en las que me la paso diciéndole a todo el mundo, sí, hay que disputar un instrumento político como lo es un partido político, porque yo creo en ese partido político como instrumento de transformación que nos decía Lenin, que es esa vanguardia política ideológica, pero al mismo tiempo la vida militante no se acaba en el partido. Claro. El asunto es cómo comprenderlo, porque yo te escucho. Y bueno, aquí en Latinoamericanas, quienes nos están viendo y escuchando, cada programa creo que atraviesa y volvemos a ese punto, es decir, ¿qué estamos concibiendo como militancia? ¿Qué concebimos como una organización política, ideológica, que nos convoque y que además nos permita justamente dar estas batallas, las batallas desde lo cultural, que es la transformación del pensamiento? Andrés Manuel lo decía, la revolución de las conciencias, y Claudia Sheinbaum lo marca con absoluta claridad. El segundo piso de la Cuarta Transformación es avanzar hacia un proyecto humanista. Y al sur, pues tal vez lo debatimos de la misma forma en su momento. Y ahora, claro, tienes proyectos políticos muy desvirtuados por la falta de ese espacio de confluencia en el sentir político ideológico. Te concentras tanto en ser gobierno y en ser tan bien las cosas que abandonas muchas veces el ser militante. Y eso entra en un estado de confort. Y este principalmente es un mensaje, creo que todos nuestros líderes, grandes líderes de la región lo han dicho, especialmente para las nuevas generaciones, para los más jóvenes. Porque de una u otra manera creo que ahí va a haber justamente una brecha generacional que no permita saber cómo llegamos a ser gobierno después de todas estas luchas. Y eso está atravesado justamente por esta reconfiguración de las derechas de la que México no se salva. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación y una aceptación impresionante, 80%, o sea, en el sur están como locos, no entienden, todo es como, ¿qué están haciendo en México? Y uno se siente, yo quiero decirles que me siento de una u otra manera muy privilegiada de poder contar al sur y a la región qué está pasando y qué está haciendo en México. Pero así también hay actores de derecha que se están articulando. Vox, Fox, hay una coincidencia, digamos, ahí no hay mucho, hasta en el nombre, así, Vox, Fox. Al inicio cuando yo decía Vox, no, ¿están hablando Fox? No, es Vox. Ah, Vox, Fox, bueno, ahí están, igual, dan lo mismo, están juntos. ¿Cómo ves entonces esto? O sea, en Europa nace esta corriente de Vox. Empiezan a firmar una cartita que pareció algo muy ingenuo, muy de salido de inocente. A ver, vamos, firmemos la cartita. Y cuando vemos quienes firman la cartita, pues vemos entonces cómo sí están articulándose. Y cómo eso en los últimos años, con Bukele y con Milei particularmente, estos foros continentales han tomado más fuerza. El saludito de Hitler, hasta cosas absolutamente fascistas, discriminatorias, xenófobas, homofóbicas. Bueno, todo lo que hemos rechazado y lo que pensamos que ya había quedado en el siglo XX vuelve a retornarse. ¿Cómo está esa relación? Porque en México, digo, hay uno que Donald Trump le puso junto a él, ¿no? En su posesión, es decir, hay mensajes, hay señales, y como tú decías, mientras nosotros vamos aislándonos de nuestros símbolos y aceptando que esos símbolos tienen que ser rechazados por darte vergüenza de pertenecer a esa ideología, los otros están reivindicando símbolos que van directamente a esa matriz cultural, al pensamiento. ¿Cómo entender esto? Mira, yo creo que primero empezar por la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ahí creo que ahí están incluso los riesgos, ¿no? Es decir,
creer, nuevamente vuelvo a repetir, que tomar el gobierno es tomar el poder, es yo creo que uno de los principales errores, no solo de los gobiernos progresistas, sino de la militancia, ¿no? Que cree que se relega esa obligación militante a ir a votar cada 4, 5, 6 años. Bueno, Gustavo Petro siempre dice que él llegó al gobierno y que él no tiene el poder. Claro, pero Gustavo Petro, y es a lo que voy, ¿no? No pudo generar también esos frentes amplios. Yo creo que ideológicamente es de los presidentes mucho más firmes y que yo admiro, que él habla incluso en su libro, ¿no? También de su inspiración marxista, de la teología de la liberación, el que le lleva a la guerrilla como un proyecto político ideológico. Yo creo que tiene esa firmeza, pero cuando Claudia Sheinbaum, yo creo que también tiene mucha firmeza ideológica Claudia y nos lo demuestra todos los días, y no solo firmeza ideológica, sino firmeza también al gobernar, en la praxis, en la metodología, es esta mezcla entre la firmeza ideológica y también la técnica, ¿no? Que a mí me hace admirarla cada día más, como decimos en México, no da paso sin guarache, ¿no? O sea, es de que ya te sacó las cuentas, ya te hizo no sé qué, nada de que vamos a ver si esto sirve, no, es que ya hubo un análisis, pero ese 80% de respaldo es producto de un frente amplio de los últimos años. No significa que ese 80% entienda la misma transformación, tenga en el horizonte el mismo proyecto o incluso sea de izquierda, porque hay muchos empresarios en este país que nos han declarado la guerra durante muchísimos años, que hoy están con el chaleco bien puesto porque sus intereses, sus capitales se ven beneficiados, pero eso no significa que no le vaya a pasar lo mismo que a Evo, que a la primera de cambio pues den golpe de estado. Entonces ahí hay una mezcla en esa aceptación entre gente que no es que no entienda, sino que no ha hecho un clic entre los derechos sociales como una conquista de las luchas de izquierda y su bienestar inmediato, su aumento de ingresos. Porque el pueblo está mejor, porque la sociedad está mejor y todos están mejor. Es innegable, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero no hay un clic que es producto de una lucha. Y es lo que nos pasó en el sur, en la primera década. Claro, y eso fue el decir, ¿no? O sea, las carreteras que construyó Correa, las universidades, no se construyeron nomás porque era buena onda y porque no sabían que gastar el dinero y dijo, bueno, a lo mejor hoy quieren estudiar, ¿no? Sino porque un montón de gente dejó la vida para llegar a un gobierno como el de Rafael Correa. México es exactamente lo mismo. El 2018 es el punto de quiebre, porque un montón de gente en este país murió, fue perseguida, fue violentada, quedaron en el exilio también, en la guerra sucia. En las últimas décadas el malestar era tan brutal porque no solamente era un malestar económico, sino un malestar en donde no había condiciones de seguridad para seguir vivo en este país, el aumento de feminicidios, es decir, un montón de condiciones que llevaron a eso. Entonces, se avanza en una agenda mínima. Hoy en México hay 10 millones menos de personas en condiciones de pobreza, pero eso no significa que no haya personas pobres, que haya personas que no van a la universidad, que no van a la escuela, que coman 3 veces al día. Hay un montón todavía de horizontes en donde tenemos que construir, y eso es terreno fértil para la derecha, que cualquier error de la izquierda en el gobierno lo van a aprovechar hasta el cansancio. Eso lo hemos visto, pero además hay un desarrollo de tecnologías. Hay espacios hoy de la derecha internacional, una internacional reaccionaria, una cumbre de CIPAC, y un aparato, un andamiaje de organizaciones e instituciones internacionales que históricamente les ha beneficiado, la OEA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo ese aparato que hoy Trump niega, les benefició históricamente, ¿no? Y están dispuestos a borrarlo con un plumazo, porque esa es la gran diferencia de este segundo mandato de Trump, en donde no se ruboriza en lo más mínimo en decir al carajo la ONU, el carajo no sé qué, que le benefició al imperialismo estadounidense durante toda la vida. Entonces, hoy Trump lo que dice es, pues me valen los acuerdos internacionales, me valen los tratados de libre comercio, que eran el corazón del neoliberalismo que se beneficiaba a Estados Unidos. Hay un montón de cosas que hoy dice, pues al carajo, ¿no? Y incluso hay cosas que no se ponen de acuerdo estas derechas internacionales, en donde tendrán una agenda mínima en lo ideológico en contra de la comunidad LGBT, la misoginia, la transfobia, o sea, un montón de cosas que en realidad no afectan a los capitales. Pero hoy Estados Unidos, al mandar al carajo estos tratados de libre comercio, no necesariamente se está poniendo de acuerdo con Bukele, con Milei, en qué les beneficia.
Hoy están cambiando las reglas del juego. Hay quienes se atreven a decir que esta etapa, porque el capitalismo se va adecuando, lo sabemos, no siempre ha sido este capitalismo neoliberal, ha pasado por un capitalismo comercial, bueno, incluso, ¿no? Los modos de producción han sido distintos, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo va mutando. Hay quienes dicen que se está acabando esta fase neoliberal, porque justamente está nuevamente regresando a un proteccionismo, bueno, se está a hablando una del lógica post-neoliberalismo ahora, entonces, ¿no? pero está transitando, algo está sí. pasando ahí, y las derechas no se están poniendo de acuerdo. Lo que sí es que llama la atención como México, compartiendo miles de kilómetros con Estados Unidos, con una población tan grande, con un proyecto que pues está tratando de revertir lo que durante décadas se forjó, que es una relación estrecha entre las oligarquías y el imperialismo estadounidense, está logrando avanzar aún en estas condiciones. Eso no significa que no haya tensiones, que no haya contradicciones, pero algo está pasando y el mundo está volteando a ver a México. Creo que de alguna manera lo has venido contestando, pero siempre con esta popularidad de los últimos gobiernos de Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum, hemos visto a México muy lejos de esta narrativa del lawfare, ¿no? A México no le va a pasar, nos ha pasado en el sur, básicamente con todos los gobiernos progresistas, le va a pasar seguramente a Gustavo Petro, ya nos pasó en Ecuador, ya le pasó a Lula, seguramente le va a pasar cuando salga, lo está viviendo Evo. ¿Cómo ves a México en medio de esta utilización de la guerra judicial contra los gobiernos de izquierda? Este tema del uso del aparato judicial es justamente la última o una de las más contemporáneas, porque hemos visto ya el desarrollo de campañas de bots, ¿no? De inteligencia artificial. Era de las últimas estrategias hoy en el continente, especialmente, bueno, hay otros lugares donde también se ejecuta, pero fue muy evidente el Poder Judicial por la misma lógica y orígenes de los poderes judiciales que asimilaban y copiaban sobre todo el sistema jurídico estadounidense. Vimos la persecución sobre todo en los últimos 20 años y de hecho no es que no nos vaya a pasar, sino que ya nos pasó, pero no salió tan mal, ¿no? Porque estaban probando, estaban echando a andar, ahí estaban, México fue laboratorio del lawfare, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno, y salió mal para las oligarquías y para el Poder Judicial por una sencilla razón, que es el poder popular. Si la gente no hubiese salido a tomar reforma, a hacer mítines, a hacer campamentos, si no hubiese hecho los que serían las primeras herramientas, hoy conocemos a la Cuarta Transformación y sus mañaneras. Pero teníamos poder popular en el sur también. Pero yo creo que ahí fue una resistencia inmediata. En el desafuero Andrés Manuel, la gente salió, se organizó, yo decía, en el caso de la comunicación, creó sus propias redes de información, creó sus círculos de estudio. En el 2004, el plantón no solamente fue un plantón, eran centros de estudio sobre reforma en las plazas públicas, crearon Radio AMLO, crearon periódicos, el Buzón Ciudadano, y eso impidió pues la proscripción. Al final sí hubo desafuero, o sea, no es que no hubiese desafuero, lo desaforaron. Sin embargo, Andrés Manuel no se rindió, lo cual se han hecho muchos de los compañeros que se dicen de izquierda dentro de la región, que es como, ya perdí, me voy, ¿no? Y dejan al pueblo ahí con el sufrimiento, y eso también hay que decirlo, es que eso lo que no es valiente. en esta época es el tema de la judicialización como tal. Claro. O sea, no solo es un desafuero, no solamente es una revocatoria, son procesos judiciales que te encarcelan, o sea, lo de Lula, Correa, Cristina, yo siempre digo el caso, o sea, que uno no puede comprender cómo una persona tenga más de 600 procesos judiciales defendiéndose. Es lo que está viviendo ahora Evo, que si mantiene el tema de una posible candidatura lo van a meter preso porque ya tiene orden de prisión, es decir, ha avanzado el formato de guerra judicial, se va perfeccionando. Era el tema de los golpes duros, golpes blandos, claro. Revocatorias, ¿no? Ahora ya es prisión y ahora ya proscripción partidaria. Entonces, claro, el formato va mejorándose, digamos, para ellos, y el problema es que nosotros no lo estamos debatiendo en esas
en esa misma magnitud, es decir, va avanzando los procesos y no estamos tampoco aterrizando los debates sociales para que la gente comprenda de qué van esas utilizaciones de esas estrategias y de esas guerras. Y que por eso es tan importante siempre ir a la raíz de las cosas, ¿no? Porque el sistema judicial es herencia de hace ya más de un siglo, en el caso de México, en el caso de diferentes países, y la izquierda, pues de repente nos cuestionamos qué hemos hecho en torno al Poder Judicial cuando ya desaforaron a Andrés Manuel, cuando ya le levantaron cargos a Gabriela, cuando ya ¿no? O sea, todo este tipo de cosas vamos tarde muchas veces en la izquierda, porque estamos pensando en ir a las calles, y está bien, ¿no? Pero cuando se vuelve gobierno, de repente la prioridad es sacar a la gente, y no está mal, sacar a la gente de la pobreza, de la desigualdad, construir universidades, dotar de justicia social, pero hay otros procesos que la derecha no ha soltado nunca y que la izquierda no se ha inmiscuido, que son las escuelas de derecho. Nuestras facultades son de derecha, ¿no? Y hay que cambiarle la letra. Nuestras facultades de derecho son bien derechas. Claro, ahí están, y ahí están los hijos de los hijos de los hijos, pero y los jueces. Tememos tocarlos. Claro. Pero porque no concebimos un derecho de entrada de la justicia, reivindicar, ¿no? O sea, les dejamos las universidades, les dejamos los jurados, porque sabemos protestar, porque sabemos hacer mítines. Me decía un compañero ahora que decíamos, bueno, ¿cómo cambiar los conceptos? O sea, ¿cómo entrar a debates de la gobernanza, dar herramientas técnicas? Dice, pero ¿cómo hacerlo si es que desde las cátedras de economía, que antes se debatía justamente, la economía nace como economía política, hoy pasaron a ser cátedras de administración. De marketing. Claro, entonces es una cosa de un abandono por el purismo, ¿no? O sea, la izquierda dice, no, es que la universidad todo es pura, hay que dejarla. No. Benditos purismos, y yo digo, son además falacias, que las creemos realmente y que nos cuesta. Dani dice, nos da miedo, es que nos da miedo tomar esas decisiones y ahí perdemos la batalla. Bueno, justamente. Recordarán cuando Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió al presidente decir algo así como que había mucha ciencia neoliberal, ¿no? Y entonces hicieron un escándalo. ¿Cómo la ciencia va a ser neoliberal? Y es como, claro que es neoliberal. Pero es que eso, neoliberal, se le puede poner el apellido absolutamente a todo. Porque hay una economía neoliberal, hay una política neoliberal. Estudiamos aprendiendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la universidad mi profesor, al cual después aprendí a querer mucho porque me retó bastante y me llevaba la contra en todo, ¿no? Pero yo recuerdo que un día llegué a la universidad y me decía, es que es ideología, ¿no? El capitalismo es ideología. Y yo le decía, sí, pero no solo es ideología, ¿no? O sea, es sobre todo la praxis. Me decía, sí, pues expon qué es el capitalismo en la próxima clase, ¿no? Porque era inconcebible que retáramos, ¿no? Que solo era algo panfletario, que era... Entonces, eso es lo que consumimos en universidades que fueron referente de las luchas políticas en México, que hubo una producción intelectual gracias, lamentablemente, al exilio de los mejores cuadros de izquierda de América Latina. La UNAM era ese repositorio intelectual de todos aquellos intelectuales que huyeron de las dictaduras en Chile, en todo el cono sur, producto de ese plan Cóndor. La UNAM floreció con todos esos, con Agustín Cueva, con Víctor Flores Solea, cuando de repente mis maestros me contaban, es que mi maestro fue tal, yo decía, pues es que qué envidia, ¿no? O sea, porque si nosotros escuchamos a Marx, estoy hablando de que estaba yo en la universidad hace 10 años, era bastante en un maestro, en dos maestros, porque se radicó el estudio, y yo conozco a compañeras hoy que están dando esa disputa dentro de la academia, que es muy necesario, pero es decir, impactó el neoliberalismo en todas las esferas de nuestras vidas. Entonces, claro que también impactó en las izquierdas, ¿no? Que vemos a compañeros y compañeras no solo en México, en toda la región, peleándose por la candidatura, pero cuando les preguntas cuál es tu proyecto para llevar a cabo... Siendo movimientos electorales, no movimientos políticos. Claro, es uno de los grandes debates que estamos dando. Porque nos comimos... Precisamente hoy en Ecuador. Las izquierdas en América Latina hoy se comieron el cuento liberal. Y hoy son las izquierdas electorales las que defienden a ultranza la lógica de una democracia. Es justamente, aprovecho que nombraste a Jadwe. Con Jadwe mucho hemos debatido esto, porque claro, decimos, medimos siempre en contra del sistema, en contra del capital. Bueno, el Estado-Nación como tal, dividido en las tres funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene vigencia. Bueno, hay que contarle al auditorio quién es Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, el exalcalde de Recoleta en Santiago de Chile,
para mí, el único representante del comunismo como proyecto ideológico, un candidato presidenciable. Hoy va a la diputación, lo cual felicitamos, con un grupo además de compañeros y compañeras y por de eso izquierda, perseguido, porque es presidenciable. Además, que se lanza la candidatura en prisión domiciliaria, justamente producto de esta guerra judicial. Bueno, en fin, él decía, justamente luchamos contra el sistema. Y terminamos en un momento de la historia, nosotras y nosotros defendiendo ese sistema, defendiendo la democracia, que además es democracia liberal, defendiendo la institucionalidad, cuando además es una institucionalidad burguesa. Es decir, realmente perdemos. ¿Por qué? Porque además Castel decía esto con absoluta claridad: la democracia liberal sirve a los liberales mientras les sirva. Mientras, cuando las izquierdas están tomando partido en las reglas de juego, entonces resulta que los mismos liberales atacan sus propias herramientas. Y ahí nos quedamos nosotros entonces defendiendo, porque es el único nicho en el que podemos llegar medianamente a disputar, cuando pensamos que esto es electoral. Y hay que, por supuesto, las elecciones hay que darlas, hay que disputarlas, pero si vas a una elección sin lo político, sin el condumio, sin el proyecto, pasa que tienes una desconexión absoluta. Y hay países, hablo particularmente, que estamos justamente lastimosamente, sin darnos cuenta, esa pérdida, esa conexión. Y en ese sentido es volver a reinventarnos. Y volvemos a ver a México y volvemos a ver, bueno, Petro, que está batallando duro, Lula, que, digamos, tiene otra forma de gobierno ahora, distinta a la de la primera década. Vemos 2 bloqueos en Cuba y en Venezuela que son irracionales, vemos un genocidio, vemos todas estas cosas y decimos, bueno, sí, es hora de reinventarnos. Y reinventarse también es volver a los orígenes, digo. Claro. No es un tema solo mirarnos atrás, sino mirar atrás para saber qué es lo fundamental y reinventarnos, como por ejemplo lo que siempre decimos del trabajo social, la pedagogía popular, hoy atravesada por la inteligencia artificial y las redes sociales, las redes digitales más bien dicho. Entonces es cómo hacer redes digitales con redes sociales. Yo ahí creo que tenemos un reto también generacional y estoy muy preocupada también, sí, ¿no? Y sobre creo todo, que es la preocupación de nosotras que venimos, bueno, la Dani más chiquita todavía, pero creo que Lina es más chica. Ah, la Lina es más chica que a ver, vamos diciendo las edades. Yo sí, yo sí soy la tía del grupo siempre. Obvio que yo soy la tía del grupo. Pero decimos, somos la generación que fue parte de estos gobiernos extraordinarios que perdimos también, digamos que fuimos parte de la oposición, y hoy estamos viendo cómo las nuevas generaciones que son parte de esos gobiernos se van acomodando. Con Alina decíamos en un momento, paz en México, que somos gobierno. Por lo tanto, las juventudes también asumen formas de la comodidad de la burocracia y perdemos esa instancia, y ahí coincidimos que no estamos conectando con los más jóvenes, ni los millennials, que en teoría somos, no, los centennials. No, y los que vienen detrás. Alfa y pandemia. Yo ya llegué hasta centennial, ya más acá ya no sé. Yo de repente veo y claro, no es nuevo, ahora está atravesado también por el desarrollo de lo tecnológico, la burocratización no es nueva, ¿no? Los procesos se han vuelto totalmente reaccionarias, las juventudes también muchas veces, ¿no? Que de repente al no hacer clic entre que esto fue gracias a una conquista social y que hoy tienes una beca, no porque seas buena gente, no porque, o sea, eso no existía, pues, ¿no? Y es una conquista, un derecho social, y al no hacer ese clic, de repente es normalizar que estas disputas son hoy y para siempre, y eso no es verdad. Y abonas al aspiracionismo. Claro, y a la meritocracia, y al individualismo, ¿no? Yo me siento muy culpable porque durante todos estos años he venido hablando de dar la batalla comunicacional y salir, pero entonces se entendió todo mal, ¿no? Porque entonces ahora aspiramos a influencers y a los likes, y híjole, es bien fuerte, ¿no? Porque de repente entonces ya no hay que estudiar, ya no hay que salir a las calles, basta con hacer un reel, con hacer un TikTok, con que te pongan like, con caer bien, y entonces el influencer se vuelve el referente de las luchas. Y entonces por ser un influencer y porque me legitiman los likes, entonces tengo el derecho a decir lo que me plazca con la irresponsabilidad histórica que ello conlleva. Entonces no estoy diciendo que volvamos a hacer periódicos, ¿no? Y que
le pongamos Iskra como lo ponía Lenin, pero sí lo que estoy diciendo es, tenemos que entender que si no hay proyectos comunitarios, con debates comunitarios, entonces volvemos a una meritocracia y un individualismo brutal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el influencer dicta la agenda, el influencer valida si está bien o no un candidato y entonces es capaz de poner candidatos en cualquier esfera y eso es peligrosísimo. Porque le estamos dotando, o eso, ¿no? De repente, es que como son independientes, entonces no vemos que también son empresarios y que están monetizando los debates. Entonces ya les decimos como, sí, le dejamos like, le dejamos una aportación económica, pero también son empresarios y también se vuelven con una agenda individual. Bueno, tienes un Milei presidente así. Claro, y un Bukele, sin pisar y tenemos el territorio nunca. O el propio Donald Trump, o sea, no es este influencer. Bueno, el hijo moderno, de Donald Trump va para allá. El hijo de Donald Trump es justamente quien le generó su campaña, ¿no? Y mucho él decía, hay que agradecer el triunfo de Donald Trump. O sea, Donald Trump debería agradecer su triunfo a su hijo, de 18 años, que fue el que manejó las redes sociales, y por eso es que decimos, menos hijos de Donald Trump, más lalis. No, y a eso, o sea, el tema es cómo estamos entendiendo la vida de izquierda. Yo la concibo, pues primero desde los debates, desde una información colectiva, desde la formación política, y la formación a veces creen que es leer un montón y hacer círculos de estudio, cuando en realidad la formación es eso, es estar en territorio, es hablar con el vecino, es hacer la conversación y hacer comunidad en la cola de las tortillas, es hacer, pero pues como ahora todo lo tenemos con Amazon, no conocemos al vecino, nos mudamos porque no podemos ser dueños de propiedades, porque nuestra generación perdió todo derecho a ello, nos andamos mudando y somos nómadas, es decir, hay un montón de adversidades que no hay que cederles, ¿no? Es decir, hay que reapropiarse del territorio, de los proyectos comunitarios, de los medios públicos, ir cada vez en cada esta esfera y entender que no hay proceso revolucionario sin revolucionarios y revolucionarias en la calle haciendo el proceso. Si lo vemos por televisión, que es un poco eso, ¿no? Lo que le pasó a Dilma fue que la gente vio el golpe de Estado en la televisión. Sí. O sea, no salieron, no entendieron que era su proceso y su futuro el que estaba en riesgo. Si le dejamos el trabajo a la presidenta para que nos haga cartas cada mes diciéndonos, oye, es que ser de izquierda es no usar helicópteros, es no ser pretencioso con marcas de lujo, es no sé, oye, es que ¿de qué se trata? ¿No? Es creer que nuestros grandes liderazgos van a estar maternando y paternando los procesos que somos incapaces de sostener desde las bases. Exactamente. Entonces, pues ahí espero que salgamos y que si nos encontramos en el mercado, que por cierto me encontré hoy en gente en el mercado, ahí estuvimos hablando, ahí estuvimos hablando de la elección judicial y demás, pues eso, ¿no? Que ¿Cómo sigamos ves eso? tejiendo. ¿Qué dice la gente? No, la gente está emocionada. Yo creo que ha habido mucha insistencia en este país, que resulta histórico, ¿no? Y que también no es casualidad que la gente no esté informada, porque obviamente hay una omisión de los grandes medios corporativos que pues les conviene a todas luces tener a sus aliados para que no paguen impuestos, como Ricardo Salinas Pliego, que no les quiten las concesiones, que no, o sea, claro que están ahí, entonces prefieren invisibilizarlo o decir que es una ocurrencia, decir que es muy pesado, que ir a votar a quien se le ocurrió, ¿no? Las locuras de Andrés Manuel, pero la verdad es que en los mercados, en las calles, yo he salido, ¿no? A hablar con la gente, con mi familia, la gente está sumamente interesada, quiere saber cómo votar, o sea, todo el mundo pregunta así como, oye, ¿dónde puedo ver más Para información? alguien que nos está viendo, ¿dónde puede verla? Hay una página en internet que se llama Conoce a tus candidatos, en donde viene el currículum, viene no sé qué, las boletas vamos a tener no que son hacer nada. observación ahí, conoce a tus candidatos y candidatas. Y candidatas, sí. Porque al final hay que lograr que realmente ese nuevo sistema judicial sea paritario. Pero es paritario, es bien interesante, vienen las boletas de acuerdo a la entidad en donde te toque, a mí me toca tener 6 boletas aquí en la Ciudad de México, vienen divididas por colores y vienen divididas en 2 columnas, de un lado viene votar por tus candidatas y del otro lado viene votar por tus candidatos, entonces son elecciones totalmente paritarias, se va a votar por número, vas a tener que llegar, yo a todo el mundo le digo pues que llegue con su acordeón en la boleta morada, que es la de la Suprema Corte, estos números, ¿no? Son 5 ministras, 4 ministros, en la de tribunal, la amarilla, aquí voy a votar por estos y por estos, porque claro, pero también viene incluso quién los propone, porque hay que decir que quienes están hoy en las boletas es porque
las propuso o el Poder Legislativo, o el Poder Judicial, o el Poder Ejecutivo. Entonces, los que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum dicen PE, Poder Ejecutivo. Los que propuso el Poder Judicial, PJ. Los que propuso el Poder Legislativo, PL. Los que están actualmente en funciones, dice EF. Y hay unos que los propuso tanto el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, entonces dicen PE, PJ, PL y en funciones EF. Entonces, no es difícil. Puedes buscar en esta página de Conoce a tu candidato, tus candidatos, toda la información, sus currículums, de dónde vienen, a dónde van, y también puedes poner tu sección electoral para saber cuáles son tus boletas, ¿no? Así como votamos por diputados locales, en estas páginas te salen todas tus boletas que te van a dar ese día de la elección dependiendo de dónde vivas. Entonces, esa es la información que la gente no sabe porque los medios se han dedicado a deslegitimarla, a invisibilizarla totalmente adrede, porque esto no es solamente algo histórico para México, es histórico para la región, para el mundo, es el único proceso en el mundo. No han movido una sola coma, no han movido un ápice a los poderes judiciales. Pero además, Alina, porque además los poderes judiciales están cooptados por el poder económico. Claro. Y eso es una realidad. Y los que tienen poder económico tienen cooptados los medios de comunicación monopólicos. Ese es un debate eterno, ese es un debate que tenemos que seguirlo dando, porque además es la concentración del poder. Dani decía, Petro dice, llegamos al gobierno, no tenemos el poder. El poder está ahí, el poder está en los dueños del capital, en los dueños de los medios de comunicación corporativistas y está en el poder judicial. Y en ese sentido, si no se democratiza, entonces vamos a seguir repitiendo la historia de la impunidad. Por eso es tan importante. Y en ese sentido decir, México es el único país en el mundo en hacer elecciones de todo el sistema judicial. Muchos dicen, no, Bolivia ya la tuvo. No, Bolivia tuvo justamente o tiene la elección del Consejo Nacional, del órgano nacional, que son, no sé, 5, 8, 10, los que sean. No, acá vamos a ir a elegir todo el sistema judicial. Eso es importantísimo, por eso qué bueno hacer pedagogía popular también en este espacio, aprovechando que tenemos a Lina en Latinoamericanas, porque además yo siempre digo, a inicios del siglo XXI, 3 países marcaron historia con las constituyentes, claro. Venezuela, Bolivia, Ecuador. Hoy, México marca historia con darle a la región particularmente nuevas herramientas, confiando en el pueblo, de cómo se pueden transformar estas instituciones tan enquilosadas. Dani decía, justo, ¿qué te imaginas cuando ves un juez? ¿No? Una persona, un hombre blanco, rico, en corbata, de una universidad privada, con goma en el pelo, ¿no? Exacto. Sí. Eso ya no puede ser. Claro. Y a eso apuesta justamente este proceso. Sí, es súper interesante. La verdad es que he visto, amigos, amigas nuestras en común me han escrito que quieren venir a la elección, quieren venir a observar, quieren venir a ver qué está pasando, pues esperando que también eso inspire a los otros pueblos. Sí, que así sea. Gracias, Alina. Qué bueno tener esta conversación con todas y todos ustedes y que ustedes presencien a Latinoamericana siempre en esta Latinas Incorregibles. Y hoy con Alina. Qué buena cosa, así que bueno, esperamos que en la siguiente temporada tengamos otro tema para volver a conversar contigo, Alina, y tenerte en este set. Así que muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, que regresa Manual para Desobedecer. Quédense con nosotros. En este manual para desobedecer, ¿por qué América Latina no es una unión? Me explico, la fragmentación no es casualidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe una Unión Europea y no una Unión Latinoamericana? Porque América Latina comparte lengua, historia y cultura, pero a diferencia de Europa nunca logró unirse. Esta división es resultado de intervenciones calculadas, no pues del destino. Te traemos 3 razones de nuestra división, cada una con varios elementos. En primer lugar está la intervención externa sistemática, la famosa doctrina Monroe de América para los americanos,
latinoamericanos del norte, el apoyo a dictaduras y golpes que rompieron procesos integradores, el sabotaje de proyectos como UNASUR, ALBA y CELAC. También está el diseño económico colonial, economías orientadas al norte que no están entre nosotros o no aplican para nosotros, la deuda externa como una herramienta de control sistemática, la competencia forzada entre países hermanos. En tercer lugar, la guerra cultural y psicológica, educación que ignora nuestra historia común, medios que miran al norte y no al sur, vergüenza de ser latinoamericano frente al europeo que nos ha hecho creer que somos demasiado diferentes para unirnos, que nuestros problemas son individuales, no regionales, que la integración es una utopía o es peligrosa. Lo latinoamericano no es inferior, pero dicen que es inferior. Pero ahora lo más importante es cómo desobedecer a esta estructura. Hay que recuperar la memoria. Bolívar, Martí, San Martín soñaron con la patria grande, mirar al sur, priorizar los lazos con nuestros vecinos, sobre todo del norte y del sur, repolitizar la identidad, ser latinoamericanos y latinoamericanas es un proyecto político común que vale la pena construir desde abajo, unir movimientos sociales más allá de las fronteras, porque personas juntas somos más fuertes. El mensaje es claro, nuestra fragmentación solo beneficia a otros, pero la unidad latinoamericana solo es posible si es necesaria para nuestra supervivencia como pueblos. Desobedecer es reconocernos como una sola patria, pero dividida artificialmente. La pregunta no es por qué no somos una unión, sino quién se va beneficiando de que no lo seamos. Y bueno, este fue nuestro manual para desobedecer. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Latinoamericanas. No olvides seguirnos en redes sociales, en nuestras cuentas personales y a través de Capital 21 y compartir si le gustó este contenido. Nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles en Latinoamericanas.